Bien. Ok, son los AirPods, siempre son los AirPods, el problema son los AirPods. Te decía que estamos en... Sí, es la tecnología, siempre hay que echarle la culpa a la tecnología. Te decía que estamos a diferencia del proceso que estabas narrando tú, estamos ahora en un proceso, en la oposición me refiero, donde todas las cosas ocurren lento, están ocurriendo muy lentas, porque no saben a dónde ir, tienen varios caminos, básicamente dos. Si plegarse a la candidatura perdedora, al candidato que va a perder en 2024, elegirlo y a seguir con la pantomima de que tiene una oportunidad, meterle toda la carne al asador, o, como ya lo están haciendo algunos también, sumarse a la candidatura de alguno de los aspirantes de la 4T, o los más listillos por ahí, hacer las dos cosas, ¿no? Alito Moreno es uno de ellos. Es lo que estamos viendo y es el tema que vamos a tratar ahora en esta emisión, Jonathan. Yo he dicho en varias ocasiones que el fregadazo, por no decir chingadazo, a la derecha, al régimen salinista neoliberal, fue algo de lo que aún no se recuperan. Es decir, el impacto de tener ahora que ahora gobierne la voluntad popular, eso no se lo esperaban. Y no se esperaban esto de una forma, no estaban tan preparados para esto, de tal forma que los fue alentando muchísimo en todos sus procesos, porque trataron de hacerlo por el lado económico, pero el lado económico tiene una gran debilidad, que es que con que ellos sigan generando ganancias y sigan generando dinero y sigan generando riqueza para ellos mismos, ellos están contentos, no tan felices, pero al menos están tranquilos con quien esté gobernando, sea de izquierda, de centro o de derecha. La cuestión es que por ahí no les funcionó, porque en realidad lo que hemos visto es que esa oligarquía económica tuvo que tener las condiciones necesarias para acoplarse a un sistema más justo tributario, a que pagaran sus impuestos, a que ya no se les iba a condonar, a que ya no se les iba a regresar. Es decir, todo este proceso. Al fraude electoral como un delito. Todo esto el poder económico lo fue entendiendo de una forma, pero el poder político no. El poder político, que es representado por esa oposición de la que tú hablas, sigue estando en ese shock de lo que pasó en 2018 y no tuvo la capacidad de rearmarse ni de regenerarse, si es que se puede regenerar algo de la porquería, no sé. Pero te sorprendería, Jonathan, te sorprendería. Me sorprendería. Entonces, bueno, sí, vamos a dejarle así. No se pudieron ni hacer, ni crear algo nuevo de su propia porquería, de tal forma que les ganó tanto el tiempo que ahora yo veo, por ejemplo, que se los dice Dóriga, que se los dice Carlos Loret, que se los dice Ciro Gómez Leiva, hasta adentro han de tener una gastritis estos tres de la democracia, que les exigen y les dicen, pero es que perdieron mucho tiempo, pero es que siguen en la calle de la amargura, pero es que siguen ahí aletargados, siguen en la lentitud. Y ellos siguen ahí. El impacto fue muy fuerte. Y lo que el presidente hizo en 5 años fue borrar toda esa parte todavía que tenían de cierta credibilidad en algunos lugares o de cierta honorabilidad en ciertos lugares. El presidente vino a desechar todo eso. Entonces están en un proceso tan terrible para ellos mismos, para nosotros no, para nosotros, bueno, para mí en lo particular lo celebro, pero están en un proceso tan aletargado y no creo que se vayan a poder levantar. Pero ahí yo te pregunto, Jesús, solo hay dos maneras y yo veo ahí una desesperación. Si la derecha, mientras más llegue este momento y no puedan ellos tener alguna opción política, la única forma que van a tener es seguir por el lado del Poder Judicial y por el otro lado la parte violenta. ¿Tú cómo ves el escenario de la derecha en México para 2024 en adelante? Ya no digas para la elección de 2024, no, del 2024 en adelante. ¿Cómo la concibes? A mí me parece que es ese coqueteo con el golpe judicial o incluso ya abiertamente con la violencia, con un golpe de Estado típico, no es una sorpresa para muchos de nosotros. Con eso se ha coqueteado. El caso más claro es el de Frena. Con eso se ha coqueteado desde el inicio de este gobierno, ¿no? Sin embargo, el revivirlo ahora solo tiene o expresa una desesperación o expresa una falta de estrategia
victoriosa, una falta de estrategia con miras a ganar, y solamente se envían estos mensajes con la visión de que está perdido para ellos el 2024, de que van a haber 6 años más de continuidad del proceso que inició López Obrador en 2018, y sobre todo que ellos no son parte ya de este poder o esta influencia y que necesitan entrar a como de lugar. Por un lado te diría eso. Por el otro, creo que no han entendido su visión jocosa de celebrar cada elección. A mí me parece impresionante. Creo que si Andrés Manuel López Obrador y el próximo presidente tienen una oposición dirigida por alguien como Marco Cortés o Claudio X González que celebran sus derrotas, la 4T va a tener 18 años fácil o 24 si siguen celebrando cada año sus derrotas. Y una parte de esta celebración, creo que se rompió la burbuja, te quería comentar, del optimismo que los propios voceros en López Dóriga, Loret de Mola, Ciro Gómez Leiva, ya no encuentran la forma de justificar ellos frente a su audiencia que lo que ocurrió en las elecciones es una victoria, ocurrió en el Estado de México. ¿Cómo justificas eso? Ese golpe bien dado, que han querido equilibrar, lo hicieron con sus cifras manipuladas, Alito Moreno y Marco Cortés, Kenia López Radamán, diciendo que fue un empate, ¿no? Ya no se puede mover las cifras para decir que ganar Coahuila es lo mismo que ganar el Estado de México, o que perder el Estado de México es lo mismo que perder Coahuila. No hay proporción. Sus propios voceros, yo creo que por eso mismo no tienen forma de justificar y darle vueltas. Empezaron este discurso, para mi gusto, desde mi análisis, alineándose en una posición que es básicamente Lili Telles, ¿eh? O sea, yo no veo ahí a Santiago Krill reconociendo frente a López Dóriga su derrota. Yo lo que veo es a Lili Telles, que fue la que sacó su discursito, su videíto, sentadita ahí como yo ahora en su casita, diciendo fue una tremenda derrota lo que ocurrió en las pasadas elecciones de junio. Y todos están alineando detrás de ella porque es el discurso más peligroso, es el discurso de golpeteo, de boxeador, que reconoce estas cosas, pero su respuesta es violenta, ¿no? Eso es por un lado. Y por el otro, las dirigencias de Va por México, no sé si las has escuchado con atención estas semanas, Jonathan, pero He estado muy pendiente de lo de Morena, porque pues ya sabes que desde el domingo ha sido como el tema, pero sí he tratado de ver también lo que van diciendo los de la derecha. Su proceso es básicamente decir que tienen oportunidad para 2024, seguir con la simulación, seguir con la impostura de que pueden ser competitivos para, de algún modo, también darle oportunidad a su alianza Va por México, que son unas inversiones millonarias que hicieron estos tipos, Claudio X González, Gustavo de Hoyos, porque reconozcámoslo, Jonathan, somos humanos. Si vas a invertirle en un negocio donde ya te están diciendo que fracasó desde hace 3 o 4 años, pues por lo menos te vas hasta el final, ¿no? O sea, las personas, los caballeros, las personas con temple se van hasta que se hunda el barco. No puedes estar reconociendo como lo están haciendo muchos ahorita. Ya perdimos. Pero por lo menos se van a ir a la pantomima de que van a competir a 2024, y esa es la postura que los jefes de Marco, Alito y Jesús Zambrano tienen ahorita. Vamos a fingir que tenemos oportunidad, tenemos que morirnos con el proyecto, pero la cuestión ya está muy abierta, ya es tan disonante, hay tales sentimientos de derrota en la oposición que ya empiezan a aparecer los vivillos que se empiezan a saltar al barco ganador, ¿eh? Ojo por ahí. ¿Quiénes empiezan a saltar y con qué figuras? ¿Con qué figuras están saltando? Eso es peligrosísimo por el lado de acá del movimiento, ¿no? De Regeneración Nacional, el abrirle espacio a todas esas personas. Abrir espacio. Es una de las cosas que más sentida tiene la militancia, ¿no? De a pie, la militancia debajo de Morena. Pero bueno, sigamos hablando de la derecha porque habrá mucho tiempo para hablar de todo el proceso, ¿no? De la izquierda y de las izquierdas. Pero ahora quisiera que sigamos centrándonos en esta parte de la derecha, porque hay una cuestión que me parece importante. Cuando López Obrador gana en el 2018, hay una parte del presidente, porque además lo ha dicho mucho Andrés Manuel, él ha dicho la política es decidir entre inconvenientes, ¿no? O sea, nunca tienes el escenario perfecto, tienes que ir decidiendo qué es lo menos peor, en cierto sentido.
Estoy hablando de decisiones estrictamente políticas, no en programas sociales, no en estas cuestiones, no en cuestiones políticas. Y él tomó la decisión de hacer una alianza muy grande, incluso con un sector de derecha representado en el Partido Encuentro Social en ese momento, que tenía un registro nacional, y empezar a hacer alianza con varias personas que estaban más identificadas con el conservadurismo y que incluso habían tenido una militancia abierta en el conservadurismo, con el objetivo de una decisión clara de ganar la presidencia de la República, porque era la única posibilidad y era la última oportunidad que se tenía. No porque el presidente pensara que es indispensable en la lucha, pero sí entendía y entiende López Obrador su papel histórico en la vida política y social de México, asume que es un factor importante y que si no era con él, difícilmente iba a ser con alguien más en la intensidad que terminó siendo y que sigue siendo la transformación en estos momentos. Y tomó la decisión de decir, nos vamos a aliar con este pelado, esta pelada, este y este, aunque tal vez no nos guste ni a mí mismo tanto, pero es la posibilidad de hacerlo. Porque más dependíamos también en ese momento del nerviosismo de los mercados, de lo que decía Estados Unidos, pues éramos prácticamente su colonia, su patio trasero, se decidía mucho de la política, pues de seguridad se decidía en Estados Unidos, por supuesto que la electoral también tenía mucha influencia en Estados Unidos. Entonces se fueron tejiendo estas alianzas, pero hubo algo que López Obrador tuvo, que fue la decisión, con los costos políticos que ya tuvo el haber metido al movimiento a una persona como Lili Telles o como Germán Martínez. Claro. Ahí están. Pero algo pasa con la derecha que tampoco es que se estén poniendo de acuerdo ni siquiera en si quieren hacer la alianza. Veo que incluso al interior de ellos están titubeando en que unos dicen, por ejemplo, Damián Cepeda dice, no vamos con el PRI. Y hay otros más, Movimiento Ciudadano también lo ha dicho, con el PRI ni a la esquina. Entonces, no hay una decisión tampoco política de conveniencia en la derecha de decidir, como sí lo hubo de López Obrador, con todos los costos que ya hemos tenido de esa decisión, pero que tuvo un triunfo pues abrumador electoralmente, o sea, fue en este caso positivo, pero ellos tampoco están tomando la decisión de decir vamos con el PRI. O sea, hay un sector del PAN, un sector de la llamada sociedad civil que no quiere la alianza con el PRI. Entonces no puede cuajar nada de lo que hagan porque ahí está el factor PRI. ¿Cómo ves esa parte? Yo creo que el factor PRI en esta elección no va a ser por primera vez decisivo. No va a jugar un rol importante. Eso son buenas noticias para el país. Cuando son malas noticias para el PRI, hay buenas noticias para el país, ¿no? Y en este caso, el PRI está ante la disyuntiva de ir con la pantomima de va por México y no proponer por primera vez en su historia a un candidato presidencial, porque no se los va a permitir el PAN. El PAN no les va a permitir proponer un candidato presidencial, o romper con la alianza en todo caso y proponer a un candidato perdedor también, que no sería su primera vez, pero sí sería un reconocimiento de que su fuerza ha disminuido a tal grado de que no tienen una oportunidad y que serían un candidato testimonial estilo PT, Verde o otras fuerzas en los estados. Un candidato que solamente suma para traer el registro. Es interesante que el factor PRI por primera vez en la historia, porque no lo fue así en el 2000, no lo fue así incluso en 2006 cuando regresaron con mucha fuerza al Congreso de la Unión, a senadores y diputados, pero por primera vez van a convertirse en un partido que va a depender incluso que va a tener entre sus objetivos, antes de cualquier ambición, antes de cualquier propósito de legislar, etcétera, va a ser, el objetivo primordial es mantener el registro. Necesitamos mantener nuestro registro porque estamos a 2 pasos de la extinción. He escuchado por ahí analistas que dijeron, ¿mande? El PRD también está ya en eso. O sea, yo sí veo que el PRI todavía tiene un porcentaje nacional que representará arriba del 10%, porque de lo contrario, ¿por qué entonces tú crees que el PAN a fuerza quiera la alianza con el PRI? Te pongo un dato. De aprobarse el plan electoral que propuso el presidente López Obrador ante el Congreso, no solo el PRD, sino fuerzas como el Verde en algunos estados, el PT a nivel nacional y el PRI estarían a un paso de la extinción. Porque se aprobó durante todos estos años, como la audiencia lo debe saber, se aprobaron reglas electorales básicamente para hacer un partido, para pasar de un
régimen de partido único, el PRI, a un régimen de partidos de Estado que con muchas marrullerías viven del presupuesto. El PRD realmente es un zombie, no representa más que a sus propios intereses y a su propia cúpula, no representa a nadie de la sociedad, y hace años que debió de haber dejado, debió de tener registro. El PRI está entrando en esa fase y vive no gracias a sus electores, no gracias a su estructura, vive gracias a un sistema que le permite tener prebendas y una supuesta representación, lo que se conoce como plurinominales. Te doy ese dato. El PRI está ya entrando a esa fase, por eso están comiéndose entre ellos. Alito contra Osorio Chong, Alito contra Ruiz Massieu, la cúpula de Sauri contra la cúpula de Grupo Atlacomulco, porque ya no hay espacios, ya no hay suficientes espacios a pesar de que el sistema les permite todavía tener tantas prebendas. Afortunadamente para nosotros, están teniendo tal nivel de derrotas que ya no están consiguiendo el obtener los espacios suficientes. Y es ahí donde emerge el PAN, que trae a Claudio X González como la respuesta para ellos, para darles un respiro en coalición y tener la oportunidad de seguir gozando de dichas prebendas. Pero se están acabando, Jonathan, se están acabando. Se le está acabando la oportunidad a sus amigos del PRI. Amigos del PRI. Pero pues los amigos del PAN no están tan bien, ¿eh? Es decir, tampoco es que estén sacando bastantes puntos. Esto debería, ya nos estamos despidiendo, pero esto trae también un debate muy grande al interior de un país que esta derecha, tal como se conoce, estos partidos del antiguo régimen están desapareciendo porque no hay representación social, porque no hay apoyo popular, y eso nos mete en otro dilema, que es el dilema de las otras vías que la derecha y el nacimiento y fortalecimiento de la ultraderecha, que ese es otro gran tema. La ultraderecha está a la vuelta de la esquina, es un proyecto en México, y hablaremos de ello la siguiente semana, es un proyecto en México que se ha estado cocinando durante tanto tiempo, y yo solamente doy un dato. A lo mejor se van a reír, pero no se rían, porque la siguiente semana voy a hablar un poco de esto. Eduardo Verástegui, que es representante de esa ultraderecha con la bendición de Trump, con la bendición de Bolsonaro, y que trae la posibilidad de que crezca. Si esta derecha corrupta y esta derecha, como la conocemos, ¿no? PAN, PRI, se están debilitando y están al borde de la extinción, pueden hacer con fuerza la ultraderecha, que es un proyecto que se está cocinando desde hace mucho tiempo en el país. Pero el tiempo ya se nos terminó, mi querido Jesús. Te abrazo a la distancia.